Bueno, comencemos. Escuchen la practicidad que tiene el teclado. Aquí podemos comenzar y esta balada, por ejemplo. Fíjense la introducción que tiene. Impresionante. Después tiene los paneles que son 4 como cada teclado profesional, y uno puede pasar aquí sin ningún problema, y cuando quiere nomás. Esto es fundamental para nosotros que tocamos la batería específicamente. Hay ocasiones en donde uno, si tiene todo en este panel, siempre se arma el problema, porque a la hora de querer pasar de un banco a otro, muchas veces tenemos el problema que ya no se cuadran bien. Y en este caso, por ejemplo, fíjense, impresionante. Y así tiene su pack de baladas. Con este country impresionante. Y aquí están los registros. Es este sonido de piano, como suena. Un sax tenor. Por cada pack uno que va teniendo. ¿Sí? El sonido del pianito que utilizaba mucho, especialmente el tecladista que acompañaba a Luis Miguel. Saxo alto. Sonido de guitarra. Bueno, y después, adicionalmente, como ya les estaba explicando, uno puede cargarle. Por ejemplo, en este caso, esta es vendría a ser la polca paraguaya. Mucha fuerza tiene. Así todo ya programado en su mismo banco, ¿verdad? Y así uno se topa con cualquier cantidad de baladas, y lógicamente pongámosle este ritmo de Lalo y de descanso. Este es el sonido tradicional del coro. Aquí están viendo, si ustedes pueden bajarle así. Y este también. Impresionante. Y así pueden ir obteniendo más ritmo para tocar la música. ¿Se acuerdan del conjunto Pomada, Mi Promesa? Otro ritmo y muy potente. Así que lo encuentran un tecladazo. Realmente yo considero a este teclado uno de los más, no de mis favoritos, ¿verdad? El ritmo de Selena Quintanilla, en paz descanse. Para Amor Prohibido. Y aquí, fíjense, aquí está otro, su segunda parte, para hacer ritmo como La Flor. Así. Así que ya saben para qué sirve estos teclados. Es un teclado
espectacular, y además que tiene una serie de conexiones aquí para la conexión MIDI, la posibilidad de ponerle doble pedal de sustain, como así también si de repente querés tocar una música directamente del teléfono, pues sencillamente puedes ponerle el auxiliar Bluetooth y a partir de ahí ya todo es posible. Así que es un buenísimo teclado, sin olvidar que hay tanto, realmente vamos a estar pasando días enteros experimentando todo lo que tiene todo lo que uno necesita para poder tocar. Recomendadísimo este teclado para una iglesia. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar suena muy fuerte, es un teclado muy resistente. Esto vas a tenerlo por años sin ninguna posibilidad de que se te dañe una cosa así. En fin, todo. Uno puede optar por un teclado como este. Entonces ya lo saben. Todos los ritmos que se utiliza a nivel grupero tiene todo, como Lalo y los Descalzos, Broncos, Brindis, Tigres del Norte, los Bookies, los Gamas, en fin, todo tiene. Así que por ahí de repente, y la posibilidad también porque tiene para ponerle aquí, para ponerle una tarjeta SD, como el memory del teléfono celular. Así que podemos decir tantas cosas de este teclado y es todo positivo. Podemos decir que uno puede comprar un teclado Core PA600, todo el mundo quiere el PA300, por ejemplo. Muy poca es la diferencia entre este y esos teclados, porque en realidad existen teclados que tienen tantas cosas como el PA600, como el PA700, que en muchos casos la gente compra, pero luego se decepciona porque no pueden manejar. Sin embargo, puedes manejar, tiene 2 canales. Por ejemplo, la posibilidad de que vos estás reproduciendo una pista MIDI y de repente querés engancharle el otro, entonces le traes acá. El próximo video les muestro cómo se hace todo esto. Así que bien por este teclado. Suscríbanse a nuestro canal para que podamos ir mostrándoles las bondades de estos teclados. Muchas gracias. Dios nos bendiga. Hasta la próxima. ¡Ánimo!